La carta al duque de Norfolk nace como respuesta a vamos a llamarle un folleto, que escribió Gladstone. Gladstone era primer ministro de Inglaterra, un hombre que vivió 86 años, ya en este año de que hablamos, que es 1874, era ya un señor de cierta edad, un señor mayor, y escribió un pequeño texto de varias decenas de páginas, del que vendió inmediatamente 150.000 ejemplares. Texto en el que, digamos, se plantea la cuestión clave que le preocupa a Newman. En concreto, la cuestión clave era si en un país como Inglaterra, que era un país cuya religión oficial era también la religión de la reina, cabeza de esa iglesia es la religión anglicana, si en un país como Inglaterra los católicos tenían espacio como ciudadanos. Fijaos que el catolicismo había estado bastante perseguido después de Enrique VIII, con un número considerable de mártires como fruto de esa persecución, y que pues hasta el siglo XIX no empieza a haber un poquito de liberación. Por ejemplo, un católico no podía ir a la universidad hasta 1820. Y lo que plantea Gladstone, pues es una cuestión que me parece que se sigue planteando en nuestros días. Y es si se puede ser católico y a la vez se puede ser un buen ciudadano de la República, es decir, del país en el que uno pertenece. ¿Por qué? Y señalaba el primer ministro, pues porque los católicos deben obediencia al Santo Padre, él diría al Papa, porque no quería mucho al Papa, era más bien antipapista, ¿no?, como se decía entonces, deben obediencia al Santo Padre y por lo tanto su obediencia entra en contradicción con la obediencia al Estado, con la obediencia a la reina, Victoria en aquel caso, con la convivencia. Son, por tanto, ciudadanos de segunda o ciudadanos dignos de sospecha. Esto es muy interesante cuando uno habla desde una universidad que afirma de sí misma que tiene identidad católica. Se podría decir, pienso por ejemplo en la Universidad Francisco de Vitoria, que estamos reñidos no ya con la historia antigua, sino también con el pensamiento moderno y con la libertad. Se podría decir que por declararte católico estás incapacitado para la actividad científica o para la actividad racional. Se podría decir que vas a vender tus descubrimientos porque lógicamente te llevarán contra las verdades de fe que son absurdas y por lo tanto vas a renunciar a ellos para mantener tu ideología. Esto se sostiene de un modo habitual en la plaza pública. Y es a lo que se enfrenta Newman y es a lo que quizá nos podemos enfrentar nosotros. Contra estos prejuicios, que quizá no sean otra cosa, Newman afirma que nada impide a que un católico sea leal a su patria. Que por otro lado, Roma, el papado, no tiene poder de interferir en las obligaciones civiles de nadie. Cuando se habla de infalibilidad se está hablando de otra cosa. Y que hay que evitar esa caricatura. Muchas veces en un debate, el debate se plantea mal, pues justamente porque se hace una caricatura del contrario, esto que en retórica se crea un hombre de paja, y evidentemente ante ese contrario ridículo, todo lo que diga el contrario es también ridículo y por lo tanto quedas enseguida como Superman, que destrozas de un modo evidente y triunfador los argumentos de ese pobre infeliz. Pero claro, y aquí Newman muestra una característica que también creo que es muy destacable, que es el amor a la verdad. Lo que hay que preguntarse es, ¿qué dice la Iglesia cuando habla de infalibilidad? ¿Y qué libertad tiene un cristiano, tiene un católico ante esa Iglesia infalible?
Es decir, vamos a hacer un enfrentamiento serio, racional, intelectual a un problema que tiene su interés. ¿En qué se puede o en qué reclama el Papa y la Iglesia y Newman la infalibilidad del Papa? Dice, en materias de fe y en materias de moral. De moral. ¿Convierte eso a los católicos en esclavos mentales y morales? Y la respuesta de Newman es que en absoluto. Lo hace de modo, además, pues con un punto irónico, ¿no? Por ejemplo, señala cómo es más coercitiva, y lo es, la ley civil que la ley papal. Uno se siente vigilado con el aliento de Hacienda contra su oreja y paga sus impuestos religiosamente. O uno se siente coaccionado por las redes sociales, por la opinión pública, y entonces modera sus afirmaciones, vive la corrección política, el gran mandamiento que se mete en la conciencia de los ciudadanos. El Papa no tiene ese poder. El Papa lo que hace, el Papa no estorba en nuestra actuación cotidiana en la vida diaria. Yo quiero montar un negocio y no le pregunto al Papa ni al obispo qué tipo de tienda tengo que hacer. Eso él ahí no pinta nada. Yo soy el responsable de mis decisiones. Cada católico es el responsable de sus decisiones. El ejemplo es de Newman. El médico te puede mandar a hacer una dieta, te puede mandar que no hagas un viaje, pero eres tú quien decide. El médico te dirige, pero eres tú quien libremente decide, y por lo tanto tú no eres un esclavo del médico. El Papa en ese sentido tendría un papel análogo al de un médico. Señalar las líneas generales y ahora bien, tú tienes que elegir cómo vivirlas en una situación concreta. ¿Debo de obedecer al Papa en todo? Y dice, no. Solamente, señala Newman, en lo que tenga que ver con si el Papa dice algo que vaya contra la Sagrada Escritura o contra la fe o la moral, pues no debería obedecerle. Si dice algo que agrede a las almas o agrede al Estado, no debería obedecerle. Otra cosa es que no lo va a decir. No puede generar casos hipotéticos que no van a ocurrir. No cabe, señala Newman literalmente en su texto, algo así como una obediencia absoluta. Pero esa obediencia absoluta no cabe ni al Papa, no cabe a la reina Victoria, no cabe al director de tu departamento, no cabe a tu jefe. Porque si te mandan algo injusto, tu deber es no cumplirlo. Oye, pero es que no es nada personal. Oye, es que nos toca matar inocentes. Bueno, pues debes rebelarte. Porque si no estarás colaborando, estarás realizando el mal. Si se diera eso, tendrías todo el derecho a seguir, y aquí está la clave ya de la carta, los pasos de tu conciencia. Lo que tu conciencia te está indicando. La conciencia es una voz interior que nos indica lo que tenemos que hacer. No es, digamos, una invitación al subjetivismo. Venga, cada uno que haga lo que sienta, que es lo que ahora mismo se interpreta por conciencia. Newman es mucho más sutil y es mucho más profundo. Indica que la conciencia es la ley eterna aprendida por la mente de cada hombre. Dicho de un modo más sencillo, hay un modo de ser de la realidad en la medida en que la realidad ha sido hecha y querida por Dios. Hay un modo de ser del actual humano para que sea un actuar justo frente a un actuar injusto, un actuar bueno frente a un actuar malo, un actuar verdadero frente a un actuar falso. Y de algún modo eso está presente, vamos a decir, en nuestra conciencia
en nuestro corazón. Dios, dice Newman, escribe su ley en nuestra conciencia, de modo que no seguir la conciencia sería irse al infierno. Y una expresión que usa también, que la conciencia es la voz de Dios, no es la subjetividad del hombre. La conciencia es el mensajero de Dios. He seleccionado un texto. La regla, dice Newman, la regla y la medida del deber no es ni la utilidad ni la conveniencia. Cuando en nuestros días, y también en el siglo XIX, muchos pensaban que había que hacer lo que fuera útil o lo que fuera más conveniente para mí, porque me diera más placer, o me diera más poder, o me diera más honor. Dice él, esa no es la regla del deber. Tampoco es la felicidad de la mayoría, ni la conveniencia del Estado, ni el bienestar, el orden y el pulcrum, es decir, la belleza. La conciencia no es una especie de egoísmo previsor, ni un deseo de ser coherente con uno mismo. Insisto, esto es la caricatura de la conciencia absolutamente extendida en nuestros días. Como si eso fuera la conciencia, un modo, digamos, de ser egoísta elegantemente, ¿no? ¿Qué es la conciencia entonces? Y afirma, es un mensajero de Dios. Me encanta la expresión. Que nos habla desde detrás de un velo. Escuchamos esa voz, ¿no? Pinocho escucha al grillo, ¿no? Nosotros escuchamos una voz que ya desde muy pequeño te dice, cuidado, eso es mentira. No hagas eso. Algunos lo han interpretado como, bueno, eso es una manera de controlar por medio de generar traumas. Y dices, no. Este es el modo de existir de nuestro corazón, de nuestro ser. La conciencia es el más genuino vicario de Cristo. Esta expresión es muy fuerte. ¿Por qué? Porque los católicos llamamos vicario de Cristo en la tierra al Papa. Y Newman se atreve a decir que es más genuino que el Papa es la conciencia. Porque es ahí donde Dios nos habla a cada uno. Se puede leer la conciencia como la doctrina de la conciencia como la gran defensa de la libertad. ¿Por qué? Porque claro, que cada hombre siga su conciencia subraya su independencia frente a la ley o frente a la mayoría. A mí no me impongas un modo de pensar porque mi convicción es otra. Y por lo tanto, respétame. Si no respetamos las conciencias de los seres humanos, no respetamos a los hombres, no respetamos la libertad, no respetamos la dignidad. Es un desastre, es un desastre. Siempre tendremos el deber de obedecer a la conciencia y ese deber está por encima de todo. Incluso, decía la Escuela de Salamanca, la de Francisco de Vitoria, y lo recuerda Newman, incluso si esa conciencia es errónea. Bueno, lo que es importante es formarse. Por eso, ¿qué sentido tiene una universidad católica? Bueno, tiene primero que los católicos estamos en la primera línea de la investigación, del fomento de la ciencia, del uso de la razón, porque la fe no es una excusa para evitar la razón. Y segundo, porque necesitamos formación para no caer en estúpidos errores. Errores que siempre son, al final, una consecuencia o una causa del fanatismo. Termina, y con eso termino yo también, Newman su texto sobre la conciencia, con una frase que se ha hecho famosa, que dice así: caso de verme obligado a traer a cuento la religión en un brindis de sobremesa, por supuesto beberé por el Papa, y con mucho gusto. Aún así, diré primero por la conciencia y después por el Papa. Termino yo diciendo, entre otras cosas,
porque el propio Papa estaría absolutamente de acuerdo con el contenido de este brindis. Y entre otras cosas, porque la defensa de la conciencia es la defensa de la dignidad, es la defensa del hombre como imagen de Dios, es la defensa de la libertad, y es a lo que nos enfrentamos cuando caemos en pequeños catecismos fanáticos de sociedades civiles. Muchas gracias.